4 de la tarde, 26 minutos. Don Álvaro Forero, dolor de cabeza de la semana. La discusión sobre las inversiones forzosas o estratégicas, como le dice ahora el gobierno, que tendrían que hacer los bancos, porque el pobre ciudadano no sabe qué creer, porque hay mucha desinformación. Se empezó a decir que se trataba de que el gobierno tomaba los ahorros de la gente de su cuenta y cuando llegara la gente a buscar su plata ya no estaría. Un poco la misma estrategia que usaron en la campaña con las pensiones, que le iban a quitar los ahorros a los ciudadanos. Como en el caso de las pensiones, pues obviamente no resultó cierto. Acá tampoco lo es. Se trata de que los bancos entreguen una parte al Estado para que el Estado haga reformas. ¿Con qué criterios? No va a ser el criterio del gobierno para hacer política, como insinúan algunos. Si eso se aprobara, que es muy difícil que se apruebe, se saldría del Congreso y se introducirían criterios técnicos. Obviamente el Congreso no le va a entregar un cheque en blanco al Estado para que coja la plata, al gobierno para que coja la plata de los bancos y haga fiestas. Eso, ¿en qué cabeza cabe? Y si fuera así, esos ahorros estarían garantizados por el Estado, que en todos los países el Estado es el prestamista más confiable. Si fuera lo que están proponiendo los bancos, que es que ellos invierten hasta 50 billones de pesos más en esos sectores prioritarios que ha establecido el gobierno, sería con los criterios de los bancos. No van a prestar mal. Y en el peor de los casos, si prestaran mal y se quebrara el banco por cuenta de esto, pues están las garantías de ahorros de Fogafín que cubren hasta 50 millones de los ciudadanos. Entonces, en ningún caso se trata de poner en riesgo la plata de los ciudadanos, y la discusión está en eso, cuando la discusión debería estar en si sirven estos mecanismos, si hay que invertir en esos sectores, cuáles son los criterios para hacerlo, algo constructivo, porque pues la realidad es que si necesitamos reactivar la economía no se puede hacer solamente con las empresas grandes, y hay unos sectores en Colombia que no son sujetos de crédito, y es muy difícil que haya inversión sin crédito. Como decía, como nos enseñó el profesor Mocus en su época, todos ponen, ¿se acuerdan? Todos ponen. ¿Cómo se llama eso? La pirinola. La pirinola, sí, señor. Y él nos enseñó, don Álvaro Forero, que era, pon uno, pon dos, pon tres. Todos ponen. Y ahí sí el juego es bueno, ¿o no? Con este, pon el otro. Con ese, es profesor Mocus. importante analizar que este tipo de lúdicas, en donde un adminículo como este se pone a girar en el sentido de las manillas del reloj, es importante saber que el final puede ser más o menos consecuente con lo que se espera. Profe, entonces, si ¿le puedo decir algo? Sí, bien. ¿Cómo lo extrañamos? Uy, sí, profe. Yo también los extraño. Gracias. Un personaje como Mocus. No ha habido otro. Lo que enseñó de cultura ciudadana, de juego de democracia, de semiótica, de semántica, de que las cosas se pueden hacer bien. Nos dicen que sigue, pues, obviamente con su tema de salud complejo, pero desde aquí, si alguno de sus familiares o él mismo nos está oyendo, un abrazo. Pues, ¿Cómo extrañamos al profesor Mocus? Sí. Hay mucho mocusiano. Sí, claro. Hay mucho mocusiano. ¿Cómo nos enseñó? Y le puso un nuevo tema a la discusión política en Colombia en aquella época. Eso fue lo más importante de él. Eso de los dineros son sagrados. Y eso de los dineros, ciudadana. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban cobrando los impuestos prediales en Bogotá, que se inventó lo del pago voluntario, que todavía sigue? Y era tal la credibilidad de Mocus que muchos bogotanos pagamos un adicional, que nos enseñó lo de la cebra, que nos enseñó a respetar, que nos enseñó cultura ciudadana y nos enseñó lo que era de verdad vivir respetando al otro, que todos teníamos, todos podíamos convivir en el mismo lugar. Y no ha habido en 30 años, desde que Mocus era alcalde y rector de la Nacional, otro personaje en la vida política así. Ya quisieras mucho ser como Mocus. Ese señor hizo campaña sin vallas.
y ganaba las elecciones. No, era impresionante. Un personaje, yo he visto unos documentales de Mocus. Imagínese la fuerza de disfrazado de superhéroe. Estábamos en QAP, Esteban, hace muchos años. Creo que usted, pública, ¿no? creo que usted y Marcela no habían nacido todavía. No habíamos nacido, pero y hemos hacíamos visto en el noticiero documentales. QAP. Y él en la Nacional, cuando es designado rector. Sí, señor, claro. Y está en el auditorio León de Grave, creo que era con toda la universidad. Usted sabe, obviamente, lo que pasa en la Nacional, que además es muy importante, pero que los jóvenes se expresen. Entonces él llegó y la gente empezó, algo así como ayer en el Consejo de Medellín, pero empezaron a gritar cosas y tal, y no le ponían bolas. Y fue la famosa bajada de pantalones, que todo el mundo quedó impávido. Ya después vino el vaso de agua con serpa. Él llegó de superhéroe al palacio, que es lo que dice Esteban y lo que dice Marcela, disfrazado para hablar con el presidente de la República. Ese caso en un elefante. Pero era como un lenguaje, Esteban, como que nos enseñaba otras cosas. Y ese día que se bajó los pantalones, que fue foco, obviamente la bajada de los pantalones, no va a pensar otra cosa, señor. No. Foco de toda la atención, y fue titular mundial lo que había hecho el rector de la universidad. Ahí comenzó esa carrera. Había un documental, don Pedro, que yo veía de esa época, en el que precisamente después de la baja de los pantalones, hablar en primera persona, pero mi padre le pregunta a Mocus que por qué se bajó los pantalones, y él le dice: le aseguro que lo que los estudiantes vieron fue color de paz, blanco. Seguro, sí lo dijo Amílcar Hernández, director del noticiero Cinevisión en ese momento. ¿Qué me pasó? Yo estaba estudiando una maestría en Canadá, y allá los periódicos y los medios nunca registraban una noticia de Colombia. Nada. No existíamos. La única noticia que registraron en esa época que yo estuve fue la bajada de los pantalones de Fue la única manera Marcela, que controló los estudiantes y dijo: ahora sí hablemos. Hablamos, ustedes, hablo yo, esto se trata de eso, y enseñó eso. Después algunos quisieron hacer, es que no es en chiste. No. Ni es en mofa. Dieguito Briseño, cuando es la simbología, por ejemplo, en publicidad, es perfecto cuando la cosa sale natural. Cuando es montada se nota, ¿no? Se nota, claro. Eso se nota. Y él era un experto en símbolos. Total. Sí. Una persona que cada que hablaba o hacía alguna acción, el hecho de la zanahoria y el garrote, el hecho del superhéroe, el vaso con agua, las tarjetas amarillas. No, nos enseñó muchas cosas. Mire, profesor Mocus, si nos está oyendo, nos hace mucha falta. Gracias. Nos sigue haciendo falta y lo extrañamos. Aquí los escucho. Dolor de cabeza de la semana, don Pedro Viveros. Porque la violencia en Colombia. Hay una importante fundación noruega que se llama el Consejo Noruego de Refugiados, que la dirige alguien que de pronto los de la mesa se acuerdan, Jan Egeland, que fue un funcionario de la ONU en una jugador época. De la no, hombre. Un funcionario de la ONU bastante combativo en unas épocas en Colombia. Él la dirige, es un noruego, fue ministro y una persona muy importante. E hicieron un estudio sobre la violencia en Colombia. Ellos lo hacen sobre todo para mirar los refugiados internos y todo esto. Y digo que es un dolor de cabeza porque uno de los resultados que a mí me llamó más la atención de este estudio es que el 70%, ha aumentado el 70% de colombianos que viven en zonas de conflicto, Jorge Alfredo. A mí me parece, cuando vi la cifra, de verdad, pues crítico, y por eso lo escogí como tema para hoy, porque subir casi 3,5 millones de colombianos que están viviendo hoy en zonas de conflicto, me parece que corresponde a la interpretación que le da el señor Egeland en la nota del periódico. Y dice él: todas las partes en conflicto deben priorizar urgentemente el fin de la violencia y la protección de las víctimas en los esfuerzos de paz actuales. La oportunidad de restablecer la paz se está esfumando, dice Jan Egeland, el director del Consejo Noruego de Refugiados. Y me parece que con esas cifras, si seguimos así y no le ponemos atención y no estamos mirando de manera detenida lo que está ocurriendo con el conflicto, pues se van a esfumar todos los esfuerzos de paz, Jorge Alfredo. Marcela Peña, dolor de cabeza esta semana. Dolor de cabeza, Jorge Alfredo, en el Chocó. Desde el domingo, paro armado. Bueno, estamos terrible. A jueves. Vamos a completar la semana. 55,000 personas están confinadas sin poder acceder a comida. Un menor de edad, un niño murió. Una niña murió esta semana porque no la pudieron. Estábamos pensando complementario en lo mismo, complementario, y la situación es complicada. No es la primera vez que el Chocó enfrenta un paro armado del ELN, probablemente no sea la última. También le ha tocado el Chocó
tocó enfrentar la furia del Clan del Golfo, que los tuvo confinados también en el gobierno anterior durante varios días. No hay derecho. La gobernadora del departamento pues está rechazando también la posibilidad de que se establezca un corredor humanitario para bajar la comida por 4 días, porque ella dice que no se trata de llevar mercado, sino de que por fin podamos vivir libremente y con dignidad en el departamento del Chocó. Sigue compleja la situación. Sigue la crisis de la mesa de negociación con el ELN y nadie le da solución a los habitantes del Pacífico colombiano. Son unos bárbaros, hombre, contra la población civil, contra los niños, contra los comerciantes, contra los ancianos, contra las mamás, contra todos. Qué vergüenza, qué dolor. Ante tantos dolores de cabeza que da en este país, ¿usted qué haría? Sí, ¿usted qué haría? Al estilo Voz Populi.